Buenas noches, bendiciones para todos. Acá estamos comenzando con la transmisión, así que vamos a abrir con una oración primero. Padre, una vez más te damos gracias por poder reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de todos los que quieran creer. Gracias porque sabemos que esta es tu voluntad y te agradás en ello a medida que la vivimos y lo hacemos. Y a vos, Señor Jesús, te agradecemos por estar así en medio nuestro, liderándonos, guiándonos, sustentándonos todos los días de nuestras vidas de parte de Dios nuestro Padre, por medio de ese Espíritu que derramaste en nosotros, y bueno, haciéndonos entender tus escrituras, las escrituras que hablan acerca tuyo, y poder llegar a un entendimiento para poder mejorar nuestro servicio a vos a medida que nos servimos los unos a los otros en el amor de Dios que es en vos. Te agradecemos por este compartir. Gracias que sea para la gloria de nuestro bendito Padre, para la gloria tuya y la bendición de todos los que van a escucharla y la edificación de toda tu iglesia. En tu nombre, Jesucristo, agradecemos y estamos atentos. Amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar un poquito. He notado, como muchos, ¿no es cierto?, que la gente, el ser humano siempre busca estar mejor, ¿viste? Siempre busca mejorar, siempre busca superarse, busca la paz, busca la armonía en la familia, en el trabajo, la prosperidad, ¿no es cierto? Y sí, un sinfín de cosas que supuestamente lo llevarían a eso. Sin embargo, la vida del cristiano tiene que ver con todo eso. El vivir cristiano es la manera de vivir más grande que jamás cualquier ser humano pueda llegar a tener. Porque vivimos gracias a Dios y por la gracia de Dios. Eso es algo tremendo. ¿Qué es cerrar la puerta, Ceci? No se puede. Métele. Eso es algo tremendo porque nosotros entendemos que todo lo que hacemos o logramos es gracias a Dios en este día y tiempo, y siempre fue así. Simplemente que ahora, al estar nuestro Señor guiándonos, podemos tener un mejor entendimiento. Hoy vamos a tocar un poquito, vamos a comenzar en el libro de Proverbios. Ustedes saben que en la palabra de Dios hay principios que son inmutables. Inmutables significa que tienen su aplicación para todos los tiempos. Principalmente los principios de la conducta y de la manera de vivir. Siempre el cristiano o el creyente fue dirigido por Dios en su palabra a vivir prudentemente, como nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué digo como nuestro Señor Jesucristo? Porque toda esta palabra de Dios representa a nuestro Señor Jesucristo. Él es el corazón de Dios, como quien dice. Él es el tema de principio a fin, porque Él era, es y será la redención, el Salvador del ser humano que viene a creer. Capítulo 3, Proverbio capítulo 3, versículo 1 dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Fíjense qué tremenda promesa, ¿no? No te olvides de mis enseñanzas, dice otras versiones, de mi doctrina, dice otras versiones. La ley de Dios siempre representó a lo que iba a ser nuestro Señor Jesucristo y a lo que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dijo, escudriñar la Escritura, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Pero ellas eran y son las que daban testimonio de ese Cristo que iba a venir, que hoy es nuestro Señor Jesús. Ellos no sabían en aquella época, ellos vivían por fe,
¿no? Y creían esto. Pero fíjense qué tremenda escritura. Hoy, por ejemplo, nosotros podemos decir que Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, ¿viste? Que acá te dice, largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Bueno, eso es lo que confirmó nuestro Señor con su primera venida. Yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, y esto tiene que ver con todos los aspectos de nuestras vidas. Obviamente que tiene un orden. El orden es, el primero es la parte espiritual, ¿no? O sin el espíritu no tenés vida. Nosotros, dice la palabra, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero al confesar a nuestro Señor Jesús como Señor de nuestras vidas, recibimos ese espíritu y pasamos de muerte a vida, dice la palabra. Después comienza esa vida mental, donde vos empezás a cambiar tu manera de ser, que dice la palabra, no os conforméis a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Vos empezás a meditar esta palabra empieza a calar en vos, que es lo que dice acá, no te olvides de mi ley, tu corazón guardes mi mandamiento. Y vos dejás de pensar, ¿viste?, cómo pensaba cuando vivía en este mundo, y empezá a pensar como Cristo pensó. Por eso somos sus discípulos. Él decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Fíjate vos lo que es tremendo que es esto. Después comienza un cambio. Vos empezás a mejorar físicamente y materialmente, porque la promesa de Dios tiene promesa en esta vida y en la venidera. Y nosotros somos conscientes de estas cosas. La ley de Dios, dice Romanos 7:12, que es santa. Claro, representa a nuestro Señor, que es santo, ¿viste? Dice que el fin de la ley es Cristo. El fin tiene que ver con que hay cosas que terminaron en esa ley mosaica, pero esa finalidad de la ley, ese propósito de la ley siempre fue el Cristo de Dios. Sí. El judío, antiguamente, ¿no?, dejó de creer en el Cristo y siguió haciendo las obras de la ley por legalista nomás que se volvió. Y eso es algo tremendo, porque Dios le llama pueblo duro de servir, incircunciso de corazón, porque la ley siempre fue para llevarlos a Cristo. Pero ellos dejaron de creer en el Cristo. Fíjense, vamos a ir a... ¿Puedo hacer una aclaración? Sí, señor. Está mal decir los judíos. Ah, los israelitas, sí, comúnmente. Porque... Sí. Hola, Jairo, Dios te bendiga. Sí. Judío, israelita, sí. Judío era una tribu. Es una tribu. Israel es el pueblo completo. Hoy en la... Por mala costumbre. Claro, sí. Lo que pasa que fueron entre los judíos y la tribu de Benjamín, fueron las únicas dos tribus que quedaron, ¿no? Y los demás se esparcieron, y entonces tomó lugar el término judío en la así llamada sociedad, que desde judío representaba a todo, porque los demás fueron esparcidos o se esparcieron y se mezclaron por la incredulidad de ellos, ¿no? Eso lo decimos nosotros, pero ellos siguen siendo israelitas, ya sea de la tribu de Dan o de Neftalí. Sí. Aunque el israelita dice que no es el que tiene la descendencia de la sangre, sino el que viene de la descendencia por la fe. Y es la promesa, porque vosotros, que antes no eras pueblo, dice la palabra, ahora soy pueblo. ¿Viste? El Israel santo del que habla la palabra de Dios se refiere al que cree en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahí entra israelita, griego, gentil, todo. Es el Israel santo para Dios, escogido de antes de la fundación del mundo para Dios. Bueno, vamos a seguir con este tema.
Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Vamos a volver a Proverbios, así que dejen ahí sus deditos, como quien dice. Gálatas 3. Vamos a leer bastante Gálatas hoy, pero para dar comienzo vamos a comenzar acá en el versículo 23. Dice, pero antes que viniese la fe, fíjense, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos ¿a quién? A Cristo. Siempre fue así. Esa era la fe de aquel que vivía la ley. ¿Viste? Pero aquellos que vivieron la ley, en gran parte, ¿viste?, rechazaron la fe. ¿Viste? Y la ley tenía como propósito llevarlos a Cristo, dice, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo el ayo. Claro, ya no estamos bajo esa palabra escrita que representaba esa fe que iba a venir. Hoy está la fe. Nuestro Señor Jesucristo es el autor y consumador de la fe, dice Hebreo. Hoy está, por eso que no estamos. No es que dejó de ser vigente esa ley que vos guardás en tu corazón en la parte que representa a nuestro Señor. Pero ya no estamos bajo eso. Estamos bajo nuestro mismo Señor Jesucristo. No estamos bajo la ley. ¿Viste? ¿Y cómo nos guía Él? Por medio de ese espíritu que tenemos. ¿Viste? Primera de Juan 2. Ese espíritu uno recibe cuando lo confiesa a Jesús como su Señor, creyendo que Dios lo resucitó de los muertos. ¿No es cierto? Ahí uno es engendrado por Dios, dice. Dice la palabra que a los suyos vino, pero los suyos no les recibieron. Fíjese el israelita, duro de servir y circunciso. Ay, Dios. ¿Eh? Ese texto... Pero aquellos que les recibieron... Perdón, ese texto es contradictorio de punta a punta. ¿Por qué? Porque si él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, entonces ¿quiénes eran? Mateo, Marcos, Lucas. Eso eran los discípulos. Yo hablo del pueblo de Israel. La palabra dice el pueblo de Israel. El texto en hebreo no dice a los suyos vino a los de su oficio, que era a los sacerdotes, y fueron los sacerdotes los que le rechazaron a él. O sea, a los de su oficio vino, y los de su oficio... Hola Ernesto, Dios te bendiga. Y los de su oficio le recibieron. De hecho, en Juan Qué 17, tremendo lo que dice el Señor. Yo le voy a comentar algo al Señor para que sepa. En los textos hebreos que hoy hay, son copias de los textos que vienen del griego. Lamentablemente es así. Los textos más antiguos que tenemos, del siglo IV, son griegos, que son copias de los originales hebreos que se perdieron. Ahora, los siguientes textos hebreos que salieron son copias de estos textos griegos. O sea, hoy tiene más, por eso que inclusive Pablo y los apóstoles usaban mucho la Septuaginta, y 400 años después, antes de Cristo, se usaba mucho la Septuaginta en griego, porque era el idioma que predominaba en la región. Después se perdieron esos textos hebreos, lamentablemente, pero el espíritu no. El espíritu, como dice acá que vamos a leer, es el que nos guía al Señor y nos dice que permanezcamos en Él. ¿Viste? Jesucristo fue rechazado por su pueblo. Imagínate vos que cuando Él estuvo y Pilato dio a elegir entre Barrabás y Jesús, todos declararon crucificable. ¿Entendés? ¿Por quién? ¿Por quién? Esa era la voluntad de Dios. Él venía a ser sacrificado. Exacto. Pero eso no quita de que el pueblo, como dijo Pedro, vosotros le crucificaste, vosotros le matasteis. Claro, el pueblo fue inducido por el sacerdocio.
porque fue el Pero sacerdocio. fue que- culpable el pueblo al quien es, porque dice, yo he venido a las ovejas perdidas de Israel, dijo. Habla de las 10 tribus, Y, no bueno, y habla de ahí los voy, sacerdotes. entonces, por eso Mire, está y mal, ellos le rechazaron. por eso está mal decir que a lo suyo vino. A Si los- él vino, ahí va. Si él vino a la tribu, Al pueblo de Israel. pueblo, si él vino a rescatar lo que se había perdido, entonces no podemos decir que él vino a lo suyo, porque si vino a rescatar lo que se había perdido, Ujú. eran suyos, eran del Padre. En Juan 17 dice, lo que me diste, Sí, ninguno se fue. ninguno se perdió. Entonces no y podemos así decir, y en el mismo libro de Juan está. Claro. Entonces hay una contradicción. La escritura está bueno, pero la escritura hebrea, yo tengo la escritura en hebreo, Ujú. hasta el día de hoy en hebreo. Ujú. Y encuentro muchas veces muchas falencias en traducciones porque fue Claro. escrita en hebreo, no fue escrita en griego. Fue escrita No. en hebreo, Yo sé que fue fue escrito en hebreo. fue traducido por Josefo al griego y al latín, Ujú. y después de ahí lo No, plasmaron. La Septuaginta ya estaba mucho antes, mi amigo. Usted puede leer eso. La primera escritura que hubo fue simbólica. Fueron signos, Sí. ¿viste? Había signos. Por ejemplo, el toro representaba a Dios, ¿viste? El idioma, el primer idioma creo que tuvieron los persas, que fue leído. Después comenzó a tomar figura el hebreo, que fue el idioma de los judíos, ¿no? De los israelitas, ¿no? Arameo. El Hebreo, el arameo, todo. Ahí empezaron. ¿Viste? Bueno, Israel siempre fue conquistado, ¿viste? Ese fue el tema, que Israel no prevaleció, su idioma no prevaleció, siempre fue influido, ¿viste? ¿Y por quiénes más fue influido? Por los romanos, por los griegos, ¿viste? Y ese... Persa. Y todos los persas, los babilónicos, todo, ¿viste? Y el idioma predominante, el que hablaba Jesús hablaba arameo, Jesús hablaba griego, Jesús hablaba varios idiomas, porque no era ni un caído, caído del catre, como quien dice. Pero cuando él hablaba en griego, cuando se dirigía a la multitud. Es más, la mujer de Carpenoán agarra y le dice, no está bien dar la comida de los amos que se sirve en la mesa, y ella le dice, sí señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la comida de los amos, ¿viste? ¿Viste? Porque él había venido al pueblo de Israel, a lo suyo dice cuando se refiere al pueblo de Israel, ¿viste? A ese pueblo perdido entre... creen los eruditos que entre Juan el Bautista y Malaquías, uno de los últimos profetas, hubo 400 años de oscuridad. Imagínate vos. Hubo 400 años de oscuridad ahí, ¿viste? Entonces es como que había, ¿viste? Pero ¿para quién oscuridad? Oscuridad en el sentido de que ya la gente estaba perdida, con el sentido... Los fariseos habían tomado el lugar del levita. El levita era el que tenía que estar en el templo. Siempre fue esa la voluntad de Dios, ¿viste? El levita de la tribu de Leví, de los hijos de Aarón, la tribu, ellos. Pero los fariseos hicieron, ¿viste? Que cuando Jesucristo agarra y le dice, vosotros por vuestra tradición contradecís el mandamiento de Dios, porque ellos habían hecho un libro a la par de tradiciones, ¿viste? De los pergaminos escritos, ¿viste? De la palabra de Dios. Y ellos exigían más esto que la ley, ¿viste? Por eso viene y le dice, ¿por qué tus discípulos comen con la mano sucia? ¿Viste? Porque, ¿cómo va a comer? El tipo, ¿viste? Estaban acostumbrados a comer así si eran gente de trabajo. ¿Puedo decir de ¿Entendés? dónde salieron los fariseos? Está escrito en Zacarías. Los fariseos salieron eran de la tribu de Leví. Ujú. O sea, Leví tuvo 3 hijos. Ajá. Hoy estamos acá Tuvo 3 hijos. en un compartir. Eleazar, Ajá. y después los 2 que murieron. De la tribu de Leví, perdón, tuvo más hijos. Después, Aarón tuvo 3 hijos. De la tribu de Aarón Ajá. nacieron Eleazar y los 2 que fallecieron. Ajá. Y quedó solamente Eleazar, que le era permitido estar en el templo. Ajá. Coré o Corap, Ajá.
era fariseo. Sí. Ah, mira. Corá era fariseo. Y él estaba encargado de llevar el arca. Él tenía el privilegio más grande que Aarón. Claro. Más grande. Sí. Porque Aarón tenía que entrar una vez al año y Corá, o Coré como le conocemos, tenía el privilegio de tocar el arca y de Y no morir. transportar el arca. Claro. Y él dijo, ¿por qué vos, Aarón, tenés que tener más prestigio que nosotros? Claro. Y después saca. Pero bueno, y de ahí en ahí no Zacarías- se reveló a Aarón. Aarón, exacto, se reveló a Dios. Exacto. Pero ¿Entendés? él Se tenía... reveló a Dios. Ese y fue de el ahí tema. viene la tribu de los fariseos. Ujú. Después está en Zacarías, que Sadoc eran los que estaban dentro del... podían ministrar dentro del templo y los fariseos fuera. Ujú. Los fariseos enseñaban en la sinagoga, no le era permitido entrar adentro del templo, solamente lo de la tribu de Sadoc, que Claro. eran los hijos de Eleazar. Entonces seguimos acá. Vale. Tremendo eso que comparte el hermano, porque así fue. ¿Viste? Los fariseos fueron rebeldes de por sí. Por eso rechazaron a nuestro Señor Jesús. ¿Viste? Es más, Jesús agarró y le decía al pueblo, todas las cosas que ellos mandan, bueno, háganlo. Pero sepan que ellos ni con un dedo hacen lo que ellos dicen. ¿Entiendes? Pero bueno, Jesucristo le enseñaba, ¿viste? A que se sometan a las autoridades. Porque eran autoridades, ¿viste? Pero le daba el sentido de la ley, ¿no? Le daba el sentido de la ley en esa época, porque él dijo, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Fue algo tremendo eso. Hasta hoy día Pero existe bueno, Talmud. vamos a leer este versículo para que el versículo 27 del capítulo 2 de Juan, de primera de Juan, dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él, dice, refiriéndose al Espíritu, ¿no? Permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Cristo, en Él. Porque viene a hablar, ese espíritu te lleva nuevamente a volver a Cristo. O sea, pueden haberse perdido los textos, los hebreos, los originales, arameos originales, ¿no? Eso se puede ver, pero el espíritu no. El espíritu es indestructible, ¿viste? Eso es lo que tenemos nosotros. Y cuando vos te sometés básicamente a lo que es Cristo, a nuestro Señor, ¿viste? En ese sentido de tener una conducta santa, ¿viste? De tratar de ser, bueno, esa unción te guía a manifestar esos textos verdaderos, ¿no? Que representan a nuestro Señor Jesucristo. Algo tremendo, ¿no? Pero vamos a leer bastante Gálatas, vamos a leer a Gálatas para entender este sentido. Gálatas 3, y vamos a comenzar porque acá resulta ser que se acercaron varios religiosos de aquella época a esta iglesia en Gálatas, ¿no? Y le querían hacer que se circunciden, que guarden los sábados, que guarden la fiesta, un montón de cosas que correspondían a la ley. ¿Viste? ¿De qué nos liberó Cristo en la ley? Nosotros vamos a saber de qué nos liberó ahora. Creo que ya sabemos, pero vamos a repasar. Versículo 1 del capítulo 3 dice, oh Gálatas insensatos, le dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiere saber, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Siempre fue por la fe. El justo siempre vivió por la fe. La salvación siempre fue por fe, no por las obras de la ley. Pero el israelita siempre fue duro a seguir la fe. Él quería obra. Nuestra carne tiende a querer hacer cosas, ¿viste? Pero tenemos que saber si corresponden al Espíritu o no. Estos, bueno, ¿qué dice? Tan necios soy, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Claro, porque las obras fuera de la fe despiertan la carne, hermano. Cuando la palabra te dice en Romano, por ejemplo, la palabra te dice no codiciarás,
Y vos no te guías por la fe, te guías por la obra, vos codiciás, ¿viste? Porque no tenés ese soporte espiritual para dejar de codiciar, ¿entendés? Despierta tu carne, la ley es santa, pero tenés que ser santa en el espíritu. Tantas cosas habéis padecido, hermano, si es que realmente fueran hermano. Aquel que os suministra el espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿las hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Siempre fue así. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham era gentil en esa época. Ojo al piojo. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Viste? Acá comienza el tema. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe, ¿a quién? A los gentiles, nosotros no somos israelitas, creo yo, dio de antemano la buena a Abraham diciendo, en ti serán benditas las naciones. Lo que hoy ocurre, hoy cualquiera que cree en el Señor Jesús es bendecido con la vida eterna. Gloria a Dios. Eso logró nuestro Señor con su primera venida, ¿viste? De modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo la maldición, porque está escrito, maldito aquel que no permaneciere en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. ¿Viste? Ojo, vos no tenés fe y tenés que cumplir a raja tabla, porque si no, esa maldición la eliminó nuestro Señor, ¿no? Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo que dice, por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice que el que hiciere estas cosas vivirá por ella. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, no de la ley, vamos a aclarar bien acá, de lo que es la maldición de la ley, no de la ley, de todos esos ritos que representaban al Señor, todas esas fiestas representaban a ese Cristo que iba a venir, Pentecostés, la Pascua, la fiesta de las trompetas, el séptimo día. Jesús dijo, ustedes no saben que el Hijo del Hombre es dueño del séptimo día, el Señor del séptimo día, ¿viste? Le dijo a los fariseos. La circuncisión, hoy somos los circuncidados de corazón, los que servimos a Cristo. Todo eso representaba a ese Cristo que iba a venir, pero hoy ya está Cristo. ¿Para qué nosotros vamos a hacer cosas que, si Él ya está hoy acá? ¿Entendés? Por eso es que ya no estamos más bajo ese ayo. Dice, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Vieron? Me fue colgado en un madero. No en una cruz. No en una cruz, exactamente, en un madero. Y nos libró de esa maldición. Él pagó el precio, por precio fuiste comprado. Dice, no hagáis esclavos de los hombres, te dice. Fíjate vos, en aquella época ya te decía Pablo esas cosas, y hoy seguimos, a veces somos cabeza dura. Porque en Cristo Jesús la bendición de Abraham, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiesen la promesa de ¿qué? Del Espíritu. ¿Viste? Ahí recibimos la promesa de ese Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. ¿Viste? Ese fue un pacto que hizo Dios con Abraham en aquella época. Y te dice que aunque sea de hombre, nadie, imagínate entre Dios y el hombre. Mucho, pero nada. Hola Ángel, Dios te bendiga. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, o descendiente, mejor dicho. No dice y a los descendientes como si fuera de muchos, sino como de uno, Cristo. Y tu simiente, y a tu simiente la cual es Cristo, o al descendiente la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 400 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. ¿Viste? La ley jamás abrogó la promesa, sino que confirmó la fe, dice Romano. Confirmó eso.
Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios le concedió a Abraham mediante la promesa, dice. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice. Fue añadida a causa de las transgresiones, claro. Romano dice que el pecado abundó y sobreabundó cada vez más y más. Entonces, bueno, vino la ley, había que... Esa ley que representaba a ese Cristo, el Rey de Reyes, que iba a venir a regir con vara de hierro, ¿viste? Que iba a venir a castigar lo que estaba mal y a premiar lo que estaba bien, ¿viste? Bueno, ahí vino la ley, ¿viste? Como un anticipo del reinado de nuestro Señor. Hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Ese mediador media por todos nosotros y por todos los que creen en Él ante Dios. Luego la ley es contraria a la promesa de Dios. En ninguna manera dice. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia verdaderamente por... ¿Cómo dice? Realmente. La justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Viste? Todos estaban pecando y mandó la ley. ¿Viste? Para que la promesa que es por la fe en Cristo Jesús fuese dada a los creyentes. Dice que nosotros fuimos justificados gratuitamente. Amén. Fuimos justificados gratuitamente porque estábamos, vamos a leer ahí en Romanos 3, ahí, pero dejen el dedo, vamos a seguir leyendo, quiero leer como dice acá, nomás. Dice que por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, ¿viste? ¿No? Estábamos todos encerrados bajo el pecado, ¿viste? Esa ley, ¿viste? Seguimos acá. Pero antes que viniese la ley, estábamos confinados, antes que viniese la fe, estábamos confinados, Gálatas 3:23, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, dice. Tremendo esto. A fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo esa ley, ¿viste? De seguir circuncidando, guardando el séptimo día, haciendo la fiesta, sacrificando un cordero por mi pecado, ¿viste? Todo ese tipo de cosas que hacían, porque vino el cordero. Y el sacrificio fue una vez y para siempre, dice. ¿Viste? Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis creído, sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, dice. ¿Viste? Hasta Pablo le decía judío. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahí está. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham soy y herederos de la promesa. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiesen a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto soy hijo, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Mire, tremendo esto. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar?
guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Viste qué tremendo? Porque ellos querían volver a guardar todas esas cosas que guardaba el israelita en la ley, que Cristo nos redimió de eso, porque si no guardaban, el israelita que no circuncidaba a su hijo al octavo día, ¿viste? Bueno, ya era maldito, ¿viste? ¿Entendés? El israelita que no guardaba la fiesta era maldito, ¿viste? El israelita que no sacrificaba al cordero era maldito, ¿viste? Bueno, de todo eso nos redimió porque vino el que representaba todos esos ritos y pagó él el precio para que nosotros estemos libres en Cristo. Libre del pecado, no libre para hacer cualquier cosa. ¿Entendés? Porque muchos dicen, no, ahora soy libre, yo puedo hacer lo que yo... No. Cristo nos liberó de la maldición de ese pecado, de ese pecado que tenía potestad sobre nosotros. Pasamos a ser hijos de una vez y para siempre. Ahora vamos a volver a Proverbios. Este fue un pantallazo de cómo fue, de qué nos liberó el Señor Jesús. Proverbios 3, ¿no? Ahí estábamos. El 2 decía que si guardábamos con la ley en el medio de nuestro corazón, ¿no? Así es. Sí, Y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Viste? Dice que el amor a Dios es que guardemos sus mandamientos. Largura de días y años de vida y paz aumentarán, dice. Fíjense lo que te dice, nunca se apartará de ti la misericordia y la verdad. Fíjate que nosotros todos éramos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y Dios mandó a su Hijo, a lo más grande que Él tenía, a lo más grande que jamás pueda llegar a existir. Y su Hijo pagó el precio por nosotros, siendo justificado gratuitamente. ¡Pum! ¿Entendés? Entonces, ¿cómo yo no voy a tener misericordia en cuanto a esta verdad? No, pero Él no. ¿Y quién soy yo? Yo era peor capaz que Él, ¿viste? No, yo no tengo... Ese, como decía Jesús, saca la viga que está en tu ojo, ¿viste? ¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? Sí. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón, te vuelve a decir, te habla mucho desde el corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y encima de los hombres. Decime si no son promesas para esta vida también. Esto es lo que representa a nuestro Señor Jesucristo, lo que es nuestro Señor. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué significa esto? No, pero yo creo que eran judíos, ¿viste? No eran israelitas, ¿viste? Yo estaba apoyando mi propia prudencia porque a mí me dijo alguien que era judío, pero el Señor acá me corrigió y son israelitas, ¿viste? ¿Entendés? No me apoyo, reconócelo en todos tus caminos, ¿viste? Uno tiene que aprender a ser agradecido y Él enderezará tus veredas. Fíjate vos, porque nuestras veredas, hermano, por nuestra cuenta, cuando andamos por nuestra cuenta, ¿viste? Cuando nos queremos volver religiosos, legalistas, todo, nuestras veredas siempre están torcidas. Y se tuercen. Y nunca vas a llegar al destino que pretendés llegar, ¿viste? El destino que nosotros tenemos para llegar es nuestro Señor Jesucristo. Nuestra reunión con Él, ¿viste? Que Él vuelva. Ese es nuestro único destino, nuestra esperanza viva, firme ancla del alma. Ese es nuestro destino. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Ese teme a Jehová es reverencia a Dios, pero la manera de reverenciar es haciendo lo que Él dice. Entonces automáticamente vos te apartás de lo que está mal. No es que, no, yo no voy a hacer. No, vos te pones a hacer, yo me pongo a hacer lo que Dios dice. Yo tengo que ser discípulo de Cristo. Bueno, yo tengo que servir a Cristo porque eso le agrada al Señor. Bueno, entonces ahí es donde yo empiezo. Yo tengo que amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Ahí está, ¿viste?
yo tengo que trabajar como para el Señor y no para ese hombre que trabajo, ¿viste? Todas esas cosas, ¿viste? Porque así hizo Cristo. Él dijo, si puede, pasa en esta copa, más no se haga como yo quiero, sino como tú. Bueno, muchas veces nosotros no queremos hacer ciertas cosas, pero nos acordamos de ese ejemplo de nuestro Señor. Entendemos el amor que Él tuvo, Él fue la manifestación del amor de Dios, entendemos el amor de Dios, y bueno, ahí nos esforzamos nosotros y obligamos nuestro corazón a hacer, ¿viste? Nos obligamos a hacer, pero porque entendemos el amor. ¿Entendés? Ese amor de Dios energiza nuestra fe. Dice, y apártate del mal, porque ¿qué? Será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Qué tremendo esto, ¿no? Fíjate vos, porque nuestro Señor Jesucristo vino a traernos sanidad. En el hebreo Total. dice salud. Salud. Sí, En el hebreo dice salud. Salud, sí, tal En cual. medicina dice salud. Salud a nuestro cuerpo, ¿viste? Porque nuestro cuerpo fue corrompido, contaminado, ¿viste? Amén de que nos enfermamos. Es más, Pablo le testificó a los Gálatas estando enfermos, ellos le recibieron, ¿viste? Pero esto trae salud. No por pecado, sino por la revelación que Claro, recibió. claro, por lo que sea, pero el ser humano se enferma, ¿viste? El cuerpo. Pero cuando vos crees en el Señor, vos podés mantener esa salud, ¿viste? Fíjate que dice, largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Te entendés? Y acá viene este tema tan crucial. Honra a Jehová con tus bienes, dice. ¿No es cierto? Y con las primicias de todos tus frutos. Esa palabra ahí yo sé que está agregada. Con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos de Él. Así dice el texto original. No es que son dos cosas diferentes. Honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos. Dice, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Dice. Bueno, una gran promesa. Las ofrendas, siempre en la iglesia del primer siglo, se utilizaron para suplir la necesidad del que estaba necesitado. Huérfano y viuda. Huérfanos, viudas y muchos hermanos que eran perseguidos. Imagínate que Saulo asoló la iglesia. Te entraban como que me entraban acá en mi casa y nosotros salíamos corriendo, perdíamos todo y salíamos con los puestos, ¿viste? No teníamos ni para comer. Dejaste tu celular, dejaste tu tarjeta, ¿viste? Dejaste todo a pata porque te iban a matar, ¿viste? ¿Me entendés? Entonces, venía Luciano, me recogía allá de Uber, che, venía a comer acá a casa, acá tengo, acá, ¿viste? Eso eran las ofrendas y me daba plata y me ayudaba hasta que yo me recomponía, ¿viste? Y podía a su vez ayudar a otros. También las ofrendas se usaban para eso que vivían del Evangelio, ¿entendés? Porque ellos eran los más perseguidos en aquella época. Ojo al piojo, hay una gran diferencia con los líderes de hoy, los líderes aquellos. Ellos se jugaban la vida cada vez. Pablo cuando entró a Efesios, ¿viste? Un tumulto en Efesios cuando le liberó a esa chica que tenía el espíritu de adivinanza, ¿viste? Que decía, grande Diana lo de Efesios. Le arruinó el negocio ahora, ¿viste? No le mataron por la gracia de Dios, ¿viste? ¿Entendés? A Esteban le mataron, a Pedro le mataron, Saulo estaba ahí, ¿viste? Pero eso que predicaban fuerte la palabra, eso necesitaban, porque eso se jugaba en la vida. Entonces ellos iban de ciudad en ciudad predicando el Evangelio, pero por eso necesitaban. Aunque Pablo varias veces rechazó y dijo, estas manos me han servido para sustentarme, ¿viste? Claro, dio el ejemplo. Él dio el ejemplo. Muchas veces él a los tesalonicenses le dijo, cuando nos fuimos de carga, le mostramos, no como si no tuviésemos derecho, le dijo, porque ellos tenían derecho a ser sustentados por ellos. No, pero ellos fueron a mostrar ejemplo. Ellos se sustentaron y ayudaron a los hermanos. A los corintios le dijo, prefiero la muerte antes que se desvanezca esta mi gloria. Le rechazó también, ¿viste? A los filipenses le agradeció. Sí. ¿Viste? A los filipenses le agradeció, porque quiero decir que también Pablo aceptó varias veces, ¿viste? Porque le era necesario.
Pero esto es algo tremendo. Pero para esto de las ofrendas, no es para que vos te compres 3 casas allá en Miami, 4x4, 5 casas acá, ¿viste? Y ande. Hoy utilizan el diezmo. El diezmo, Que las ofrendas eran alimento antes, hoy es plata. Sí. claro, el Pero diezmo el hombre lo se hizo hacía así. una vez al año. Y eso es lo que digo de la doctrina de Josefo, Claro. Ujú. de la doctrina de la Iglesia Católica, Fíjate. para adueñarse de las propiedades. Claro. Antes Hasta el día de hoy, los sí. diezmos eran una vez al año. ¿Viste? Cada en la cosecha era. Una vez al año. ¿Y quién es el que diezmaba? ¿Ese que tenía 2 o 3 gallinas y una vaca? Acá. No, el que tenía grandes campos. ¿Viste? El empresario, como quien dice. Abraham, por ejemplo, que fue el rico. ¿Entendés? Jacob, que fue el rico. ¿Entendés? Ese empresario, pero es que ese tenía su casita, ese tenía 2 o 3 gallinas para comer, ¿viste? Tenía una vaquita que le iba a sacar una pata a la vaca y le iba a diezmar, ¿viste? Porque era el diezmo de lo que tenía, ¿viste? No había plata en aquella época. Sí, el día. Era el empresario, ¿viste? Eso estaban obligados. A eso Dios le dice, maldito soy con maldición. Vosotros, la nación toda, los que sustentan la nación, los que administran la nación, me habéis robado. ¿Viste? Porque más llevan para su casa que para mi casa. ¿Puedo hacer una acotación que le Sí. hizo un líder ahí? Ellos toman Malaquías, El libro. del libro de Malaquías con respecto al diezmo, y dicen, pongan, devuelvan o traigan al alfolí. Ajá. Y yo le pregunté, ¿vos sabés lo que es alfolí? Los graneros, ¿eh? Alfolí serían los graneros de hoy. Los No son Claro. Sí, los La depósitos. cajita. la cajita. Eran o- los graneros era donde juntaban. donde se almacenaba alimentos, lugar. Sí, los granos. Y de hecho el texto dice, devuelvan al alfolí y haya Alimento. alimento en mi casa. Claro. Y verán que os abriré la ventana de los cielos. Ujú. Antes que rebose. Pero no es la Y alforja. ahí es que llegaba la lluvia tardía, la temprana, ¿viste? Dios bendecía porque se vivía de la tierra, se vivía del ganado, pero hoy ellos transgiversaron todo, ¿viste? Pero para eso se debería. Se juntan ofrendas a veces, si hay algunas reuniones que juntan ofrendas y ayudan a otros, ¿viste? Cuando se da el momento de ayudar a otros, hay gente, con algunos hermanos nosotros ayudábamos a personas que están necesitadas, ¿viste? Que realmente necesitan, ¿viste? Yo le suelo ayudar a un señor que tiene mal de Parkinson, ¿viste? Un jubilado que no, ¿viste? Entonces, ¿viste? Entonces, ese tipo de cosas. Pero hay iglesias que toman la decisión de que por mes ellos ofrendan. Y nosotros no tenemos esa costumbre. Yo siempre digo que si ven a alguien necesitado, que le ofrenden, ¿viste? Yo no necesito, gracias a Dios tengo 2 trabajos. Trabajo hace más de 30 años y he trabajado en 2 o 3 lugares a la vez, ¿viste? ¿Entendés? Y el líder debería ser ejemplo en esas cosas. Debería trabajar realmente y mostrar el ejemplo como Pablo y los apóstoles mostraron, como nuestro Señor mostró. ¿Entendés? Como nuestro Señor mostró. Eso debería ser. Ese es el ejemplo. No vivía arriba, ¿viste? Vivía costilla de la iglesia, ser parásito de la iglesia, ¿viste? Saqueador de la iglesia, ¿viste? Bueno, pero ellos van a ser juzgados en su momento. Pero bueno, hermano, hay grandes promesas que representan a nuestro Señor Jesucristo para nosotros en esta vida y en la venidera. Y vale la pena el Señor. Realmente vale la pena. El mensaje de Dios en nuestro Señor Jesucristo nunca el diablo lo pudo tumbar. Por eso vive y permanece para siempre esa palabra. ¿Viste? Tal vez tengamos diferencia acá en el hebreo, en una cosita en el griego, pero ese mensaje, ¿viste? De vivir cristianamente, de representar a Cristo, porque nuestra manera de testificar es viviendo como Él, porque somos carta viviente, leída y conocida por todos los hombres, es haciendo nuestro mejor para el Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de corazón para nuestro Señor Jesucristo, en el amor de Dios que es en Él.
Amén. porque así nosotros también hoy tenemos la oportunidad de ser como Él, ofrenda y sacrificio a Dios agradable, en olor fragante por medio de Él. Amén. Amén, sí, sí. Oramos hermano. Johnny, Dios te bendiga. Padre Santo, una vez más te agradecemos por poder reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por este gran mensaje en Él para nosotros, por tu gran misericordia hacia nuestras vidas y la vida de todo el mundo y de los que quieran creer, porque entregaste a tu Hijo por todo el mundo, sin excepción. Y bueno, por saber que por tu gracia y por tu amor estamos hoy vivos y podemos hacer nuestro mejor, y porque vos nos capacitaste para hacer nuestro mejor por medio de nuestro Señor Jesucristo. No que esta capacidad que tengamos sea nuestra, sino que viene de vos. Y por esto te estamos infinitamente agradecidos, te alabamos, te veneramos, te adoramos, y no tenemos palabra para adorarte todos los días de nuestra vida. Así que te agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermano. Gracias por estar. Mañana con Almita